Hola, muy buenas. Te estoy saludando desde Monistrol. Sí, y he venido aquí para hacer la newsletter número 8. Sí, ¿y qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a seguir igual que el mes pasado empezamos con el subjuntivo en Siches. Pues hoy vamos a hablar de rareza, de cosas, bueno, cosas que nos vuelven locos e indecisos a la hora de conjugar el subjuntivo, ¿sí? ¿Y por qué he venido aquí a Monistrol? Porque Monistrol es un sitio muy especial para mí. Primero porque es el pueblo que caminando llegamos a nuestro lugar de inmersión. Eso para empezar. Y segundo que es un pueblo que empezó como un centro de abastecimiento para el monasterio, ¿no? Las autoridades eclesiásticas querían un lugar, bueno, donde hubiera alimentos, donde hubiera todo tipo de logística que ellos necesitaran arriba en el monasterio, por supuesto también agua. Y todo lo que empezó a ser como un lugar provisional, ¿no? Por el fácil acceso desde aquí, al final se convirtió en un lugar de residencia, de actividad económica, actividad social, y eso convirtió este pequeño punto de abastecimiento en un pueblo que se llama Monistrol de Montserrat, ¿sí? Pues aquí en este lugar tan único vamos a ir combinando, vamos a pipar, que dicen, vamos a investigar y a la misma vez pues te voy a hablar de 5 rarezas que tiene el subjuntivo, ¿sí? Venga, vamos. Aquí, en este laberinto de calles estrechas y pétreas de piedra, construidas con intención para que no hubiera muchos enemigos a la misma vez, corriendo, reteando por estas calles, te voy a explicar un buen truco. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, lo primero, cuando tenemos que decidir si es subjuntivo o no, y es el cambio de sujeto. Sí, ese es el principal detalle, el primer detalle que tenemos que tener en cuenta a la hora de conjugar. ¿Por qué? Porque si no hay cambio de sujeto, no hay cambio de subjuntivo. Por ejemplo, yo quiero comer, yo quiero y yo como. Nosotros queremos bailar, nosotros queremos y nosotros bailamos, ¿sí? Aquí no hay cambio de sujeto, infinitivo, ¿sí? Pero si yo quiero que tú bailes, entonces sí, entonces yo tengo el deseo, pero tú bailas, o no. Ahí está la subjetividad. Ese es el secreto. Lo mismo con las frases impersonales, el it's, ¿no? En inglés. Es decir, es genial bailar, ¿verdad? Es genial, no tiene sujeto y bailar es infinitivo. Pero es genial que ella baile, ahí sí que hay un cambio de sujeto, porque es genial, no tiene sujeto y ella como sujeto. Por favor, ese detalle es muy importante. Y a veces, cuando estamos aprendiendo el subjuntivo, nos lo tomamos como que a veces lo usamos en exceso. Eso es normal cuando aprendemos un idioma. Cuando recién aprendido un conocimiento, lo usamos, pero a veces queda fuera de lugar, especialmente con los idioms, ¿no? Con los modismos. ¿Sí? Bueno, ¿qué os parece el pueblo? Venga, vamos a seguir. Vamos a hablar un poco desde la Plaza del Bobó. ¡Vamos! Estamos en la Plaza del Bobó, ¿sí? Es una plaza en honor a San Sebastián, que desde el 1570 pues celebra una fiesta, con motivo de, te lo explico. Resulta que a finales del siglo XVI, en 1570, pues la gente de aquí de Monistrol, invocó a San Sebastián para que les ayudara a salir de la peste. Sí, a finales del siglo XVI había un episodio de peste negra devastadora. Y bueno, coincidió que las plegarias a este santo coincidió con el fin de la epidemia. Y desde entonces le hicieron pues hacen unas fiestas y luego más adelante en el 1700 empezó el baile del bobó. ¿Sí? Pues bueno, aquí en este lugar tan fresquito y tan magnífico, pues bueno, hay unos lugares pues para entretenerse un poco y tomar unas buenas tapas, ¿eh? Venga, vamos a ver lo que dicen. Bueno, pues aquí me ves sentado para disfrutar de unas tapas, porque aquí, como en todo el Mediterráneo, podemos disfrutar de una comida buena, bonita y barata, ¿sí? Bien, y aquí, en este lugar tan emblemático para este sitio, te voy a explicar
te voy a comparar, te voy a solucionar un problema que a veces tienes, que es con el verbo dudar o el verbo creer, ¿verdad? Lo sabía, lo sabía. Bueno, cuando una persona duda algo, es que hay una hipótesis, es que no es seguro, ¿no? Yo dudo que en este lugar podamos comer elefante. es una duda. Sin embargo, no dudar es igual a saber, como hemos hablado antes. El verbo saber es un facto, es un hecho. Entonces, yo no dudo que aquí no se come elefante. Bien, ese es el concepto. Dudar o no dudar. No dudar es saber, dudar es hipotético, ¿no? Dudo que hoy vaya a llover. Pues yo no. Entonces, ese es el concepto. Y por otro lado tenemos los verbos de valoración. Es decir, cuando una persona cree o no cree algo. Y estos verbos como creer que, pensar que, estimar que, esto cuando son en indicativo es porque la frase es positiva, afirmativa. Y cuando es en negativo, las frases negativas usamos el subjuntivo. Esto lo hablamos un poquito en Sitges el mes pasado, pero bueno, también desde la montaña, ¿no? Entonces tenemos claro, yo creo que Monistrol es precioso. Pues yo no creo que sea precioso. Bueno, es subjetivo, pero quedamos así. Las declaraciones del latín, ¿vale? Con sus caprichos, hacen que sea un poco confuso, ¿sí? Entonces ya lo sabemos. Dudar, subjuntivo, no dudar, que es un hecho, es estar seguro, indicativo. Y cualquier verbo de valoración, como creer, estimar, cuando es en negativo, subjuntivo. Yo no creo que me canse de visitar este pueblo. Venga, os sigo enseñando secretos. Vamos. Pues aquí estoy, en la puerta de la iglesia de San Pedro Apóstol, ¿sí? Una iglesia del siglo XVI que la verdad es que se conserva casi en su misma totalidad. Sufrió un bombardeo durante la Guerra Civil, pero por lo demás que afectó un poco al tejado de la misma. Pero vaya, por lo demás está igual que casi el primer día y la verdad es de que por dentro es muy impresionante, ¿no? Es la típica iglesia románica un poco oscura, ¿vale? No es gótica, no tiene esos ventanales que entra luz, sin embargo es un sitio, bueno, para llegar a conectar con uno mismo y también estar fresco. ¿Sí? Pues nada, esta pequeña pausa, seguimos. Bueno, ahora toca descansar un poco desde aquí junto a las murallas de la ciudad que mandaron construir en el siglo XVI, pues el monasterio para proteger este punto de abastecimiento que hoy en día es un pueblo. Y también era un punto de abastecimiento no solamente de comida, sino de agua. Sí, pues desde este rincón vamos a hablar del verbo saber. A veces no sé por qué confunde a los estudiantes. El verbo saber es muy fácil, saber o no saber algo, esos son hechos. Yo no sé hablar chino, pero yo sí sé hablar inglés. Esos son hechos, ahí no hay ninguna hipótesis, entonces no tiene por qué haber subjuntivo, ¿no? ¿Verdad? Pues, por ejemplo, aquí detrás está la montaña de Montserrat y yo sé seguro que te va a encantar y eso es un hecho. Pues al final siempre es lo mismo, todo se reduce a dos opciones, hay dos caminos, o algo es seguro o algo es hipótesis, solamente eso. Bueno, me voy para arriba, me ha encantado. Ahora te estoy hablando desde la estación del Cremallera de Montserrat. Sí, una obra de ingeniería fantástica y ese tren verde que veis ahí es uno de los 4 sistemas que tiene esta montaña para poder acceder a ella, caminando, en coche, por supuesto, con un funicular y también con un tren cremallera. Bueno, pues estoy delante de un museo que hay aquí en las instalaciones del Cremallera y desde aquí voy a intentar solucionarte o intentar ayudarte a encontrar la solución de otro dilema que se nos aparece. Son las palabras detonantes, ¿sí? The trigger words.
¿sí? Esas palabras hay veces que son subjuntivo, a veces que usan indicativo. ¿Esto cómo es? Bueno, hay que memorizar, ¿no? Sobre todo hay unas palabras detonantes que usamos mucho, que son el tal vez, el quizás o el puede que, ¿verdad? Estas siempre van en subjuntivo, sí, pero hay otra sinónima que es a lo mejor. Y el a lo mejor no va en subjuntivo. Eso es importante, ¿vale? Memorizamos a lo mejor versus puede que, tal vez, quizás, ¿sí? Sí que es verdad que a veces el quizás y el tal vez puede usarse en indicativo si quiere ser de una manera educada, ¿no? Un poco como el maybe en inglés, ¿no? Por ejemplo, tomas un café y dices, quizás está frío, ¿no? Sabes que está frío, pero no quieres ser tan directo, entonces sí que a veces se permite el indicativo, pero vaya, no tiene sentido habiendo la opción del a lo mejor, ¿sí? Oye, pues a lo mejor vamos ahí dentro, ¿sí? Quizás vamos a investigar, venga. Otra duda que también nos aparece es con el aunque, ¿sí? Bueno, aquí vamos a usar un poco el inglés, vamos a ayudar. El aunque en el inglés sería o even if o even though. Pues ese es el secreto. Como siempre digo, todo el subjuntivo se resume en dos, hipótesis o hecho. Entonces, cuando en inglés sea even though, es un hecho, pues entonces indicativo, ¿no? Sí, yo voy a viajar a Montserrat aunque está lloviendo, yo lo sé, he mirado la previsión del tiempo y aunque está lloviendo yo voy. Ahí no hay ninguna información nueva, yo ya lo sé. Pero, yo soy un apasionado de la montaña. Aunque llueva, aunque esté lloviendo, y venir, aunque esté lloviendo, yo voy a visitar. ¿Sí? Ese es el concepto, ese es the point, esa es la cuestión, ¿vale? O sea, lo tenemos claro, cuando es even though, indicativo, cuando es even if, subjuntivo, porque al final es subjuntivo hipótesis, indicativo, una cosa segura, ¿sí? Pues aquí sobre este puente del siglo XIV, con este puente histórico, te voy a explicar otra duda, una duda que realmente confunde y, entre tú y yo, también confunde a los locales, a los nativos. Es muy sencillo, son los verbos de intención. Sí, depende de la intención que tú tengas, el verbo invita a pedir, a desear o a informar. Ese es lo correcto, en inglés es lo mismo, Entonces, verbos como decir, verbos como avisar, verbos como sugerir. Si tú estás informando, si tú estás sugiriendo, si tú estás avisando, ahí no hay un intercambio de información, entonces no es subjuntivo. Pero si tú utilizas estos verbos para hacer de un modo más suave un deseo, entonces sí que va subjuntivo, ¿sí? Por ejemplo, yo te digo que el tren sale a las 5. Antonio dice que el tren sale a las 5. Entonces es información. En cambio, si yo te digo el tren sale a las 5, te digo que vengas 5 minutos antes. En verdad estoy usando el verbo decir, pero en verdad quiero que vengas 5 minutos antes, Ese es el concepto, cuando tú avisas o cuando tú sugieres o cuando tú dices, ¿no? Que ese al final es un deseo, en inglés es lo mismo, ¿no? Antonio says that in Barcelona is raining, no es lo mismo de Antonio, I'm saying to you to come here. En verdad es un deseo, ¿no? Pues es lo mismo. Nosotros usamos, como siempre, cuando hay un deseo, una hipótesis, el subjuntivo, y cuando es información, indicativo. Bueno, ya está. Ya hemos terminado la newsletter número 8. ¿Bien? ¿Está aclarado? ¿Soso? Bueno, aquí debajo en la descripción, como siempre, hay un link, un enlace para que descargues ejercicios con sus soluciones, y si tienes alguna pregunta, escríbeme por el mensaje, no hay ningún problema. La cuestión es de que encontremos solución al subjuntivo y también descubramos estos rincones que esconden detrás de esa preciosidad que parece una corona, que es Montserrat, ¿no? El mes que viene seguimos con la newsletter número 9 y bueno, estoy pensando en algo muy interesante y un poco rompecabezas, Te espero, ¿vale? Venga, hasta luego.